Muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos al legado de acompañamiento Consolados para Consolar. Adelante, Nancy Miller. Bienvenidos a todos a nuestra reunión de los sábados por varones y mujeres en legado de acompañamiento. Estamos por acompañar a todos que han sufrido pérdidas significativas y estamos todos en ese proceso de duelo, el proceso de consuelo. Estamos recibiendo la consolación de nuestro Dios, de toda consolación. Y nuestra meta es que todos van a recibir esperanza y sanidad y van a procesar su duelo en una manera muy saludable y después compartir esa consolación a los demás. Es todo nuestra meta. Nuestro eslogan es consolados para consolar y podemos testificar que nuestro Dios de toda consolación nos ha dado esperanza y propósito y nuevas fuerzas. Entonces, gracias por venir. Si es tu primera vez, avísanos porque queremos dar una bienvenida de nuestra directora, Ruth Ost, viuda de Martínez, y tenemos WhatsApp groups en que tú puedes recibir diariamente acompañamiento de unos directores de cada grupo de WhatsApp que están listos para ayudarles en tu proceso de duelo. Entonces, avísanos si es tu primera vez y gracias por venir hoy. Hay otros Zooms en legado. Tenemos reuniones por niños, adolescentes, jóvenes y tenemos a veces reuniones presenciales. Muy bien. Quisiera presentar a nuestra ponente de hoy. Fíjense que a ella la conocí en Querétaro el año pasado. En nuestro encuentro en Querétaro hubo unos testimonios, unas historias de resiliencia que fueron de tanta bendición y nos ayudaron a muchos a pensar que si Dios había ayudado a esas personas en Querétaro, también Dios nos puede ayudar a nosotros. Y allí conocí a nuestra ponente de hoy. Ella es tanatóloga y recientemente la conocí personalmente, la pude abrazar y convivir con ella en un retiro de colaboradoras que tuvimos allá en Villa del Carbón, cerca de Toluca. Quiero presentarles a Marisol García. Marisol, ¿estás allí, preciosa? Adelante, Claro. Marisol. Buenas tardes a todas. Ella nos va a compartir el día de hoy lo que hay en su corazón. Adelante, Marisol. Hola, buenas tardes a todas. Me da mucho gusto estar aquí. Quiero decirles que ha sido, he estado muy nerviosa, he estado muy, ya había hecho unas cosas, pero el Señor me llevó a esto y espero que les guste. Si lo han visto, no lo han visto, no lo sé, pero quiero darles este tema. Mi tema se llama Tu Salvador resucitado sabe tu nombre. Y empecemos. Dice, Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose a ella,
le dijo, Rabí, ¿qué quiere decir maestro? Esto es en Juan 20, 15, 16. Y dice que la narrativa de la Biblia no termina en la cruz. La narrativa redentora de la Biblia progresa hasta el poder explosivo de la resurrección de Cristo, que da esperanza. La historia de tu duelo no termina con la pérdida. La narrativa redentora de Jesús penetra en tu dolor con la promesa de la esperanza de resurrección. Y quisiera empezar ahí. Por mucho tiempo yo sentí a Jesús. ¿Sí se ve? Aquí estoy yo. Ah, aquí estoy yo. Y aquí está Jesús. Y cuando yo tuve el duelo, como yo se los decía, el duelo más significativo fue la pérdida de mi mamá, pero no fue el principal. Cuando yo tuve la pérdida, ya fue todo el proceso de dejar todo, de que ya todos empezaran a irse a su normalidad y todo. Fue ahí donde empezó realmente mi duelo. Y fue realmente ahí donde empecé a ver que seguía y que seguía. Cuando mi mamá murió, yo fue cuando realmente regresé a Cristo, porque yo estaba alejada del Señor. Y a veces yo sentía que Dios me decía solo mujer, porque me sentía muy lejos de Él. Y yo decía, quizás no sepa, quizás no me conoce, quizás no sabe quién soy. Y resulta que cuando Él me decía, ¿por qué lloras? Y yo le decía, ¿cómo, Señor? ¿No sabes lo que me pasó? ¿No sabes que perdí a mi mamá? ¿No sabes que estoy en duelo? ¿No sabes lo que se siente? ¿Por qué me dices que por qué lloro? Y más cuando me dijo, ¿a quién buscas? Y ahí empezó todo. Realmente ahí empezó todo. Dice, una cosa es escuchar acerca de la esperanza de resurrección y otra, hacerlo personal. María lo experimentó cuando vio la tumba vacía y aún cuando vio al Salvador resucitado. Sin embargo, hasta que oyó su nombre, María no creyó en él ni recibió su esperanza de resurrección. Y eso me pasó a mí. Yo creí que, como yo ya lo había dicho, yo fui la cuidadora primaria de mi mamá. Y de repente yo tuve un duelo atrasado al año que ella falleció. Realmente fue cuando un día yo estaba en la cocina y de repente dije, ay, no le he hecho nada a mi mamá, no le he puesto, no le he dado de comer, no le he cambiado. Y yo salí corriendo y llegué a donde ella estaba y vi ya que ya no estaba. Y realmente ahí fue cuando yo tuve mi duelo. Realmente ahí empezó mi duelo. Y dice aquí, es el primer día de la semana. María Magdalena llega al sepulcro tan temprano que aún está oscuro. Al ver la piedra removida, supone que alguien ha sacado a Jesús del sepulcro. Está llorando cuando se da vuelta y ve a Jesús de pie fuera del sepulcro, pero no sabe qué es él. Y así me había pasado a mí. Yo ya había regresado a la iglesia porque yo dije, Señor, si yo no me tomo de ti, yo me voy a poner muy mal, porque yo quería mucho a mi mamá. Y yo decía, si yo no me tomo de Dios, no sé qué voy a hacer, pero yo me sentía muy alejada de Dios. Yo sentía que el Señor nada más me veía poquito, que a lo mejor ni siquiera sabía quién era. Y resulta que ¿qué pasa el primer día? Cuando ya todos se fueron, cuando ya estás sola, cuando te enfrentas a tu primer día, a tu realidad,
a cuando ya no está tu ser amado, cuando ya todos se fueron, cuando realmente tú ya estás sola con todos tus recuerdos y con todas tus cosas. Eso sí que ya es cuando realmente empiezas a ver qué buscas. Y saben, yo por mucho tiempo busqué ayudar a los demás, llenar eso que yo tenía con mi mamá buscando a los demás. Me di cuenta que fui esposa, hermana, mamá, sobrina, tía, hija, y ya me había acostumbrado tanto a hacer todo eso, que me perdí por un momento, no supe quién era, y fue cuando el Señor me dijo, ¿a quién buscas? Y empecé a buscarme a mí, empecé a buscar mi identidad en Dios, quién era para Dios, y la verdad cuando estamos en duelo es fácil llorar, y empiezas a buscar en todos lados, empiezas a querer ayudar a todo el mundo, quieres ocupar tu tiempo, quieres no pensar en lo que te está pasando. Pero cuando Dios te enfrentas a Dios y te dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que duermen en él. Eso está en primera de Tesalonicenses 4, 13, 14. ¿Saben? Yo empecé a dejar de hacer lo que yo hacía porque a mí me gusta, yo empecé a perder mis gustos porque a mi mamá y a mi esposo no les gustaban, digamos, la comida seca o ciertas cosas. Y entonces yo dejé de hacer lo que a mí me gustaba, comer lo que a mí me gustaba, hacer lo que a mí me gustaba. Obviamente que como empecé a tener hijos, pues yo entendía mis etapas y yo las quería. Yo amaba, yo disfruté ser mamá, disfruté cada instante con mis hijos, pero no me di cuenta que a veces los vamos priorizando y tú te vas haciendo a un lado y empiezas a hacer todo lo que a los demás les gusta, menos lo que a ti te gusta. Y en eso incluía a Dios, porque yo muchas veces quise regresar a la iglesia, pero mi esposo me decía que no. O mis hijos estaban chiquitos y a veces sí querían, no querían. Y entonces yo iba y venía, iba y venía. Hasta que realmente cuando mi mamá, ella tuvo esa pérdida, fue cuando yo me tomé de Dios. Y entonces fue que dije, si yo no pongo a Dios en primer lugar en mi vida, yo no sé qué voy a hacer. Y cuando Jesús me dijo, Marisol, wow, para mí fue hermoso, porque me di cuenta que todo esto que yo había vivido tenía un porqué y un para qué. Tenía un propósito, que Él no solo me veía como mujer, que no solo sabía lo que yo estaba pasando, que no solo sabía cómo me llamaba, sino que ahora Él me hablaba por mi nombre. Y entonces empecé a buscar mi identidad en Jesús, porque dice aquí, la narrativa de la Biblia ni siquiera termina con la esperanza de la resurrección, se mueve a la esperanza de la ascensión de Jesús soberano, sentado en su trono. Eso es esperanza, eso es la esperanza que necesitamos
Cuando nuestra historia terrenal está repleta de derrotas, necesitamos que nuestro Rey Salvador, resucitado, ascendente, nos recuerde personalmente, llamándonos por nuestros nombres, que Él ascendió al Padre, el mismo poder que pagó por nuestros pecados, que resucitó a Jesús de entre los muertos, que aplastó a Satanás y sentó a Cristo a la derecha del Padre, actúe en nosotros, los que creemos, perdón, eso es en Efesios 1:15-23. Cuando Dios quiere transformar mi historia, Él empieza a hablarme y empieza a transformarme y me empieza a decir quién soy en Él y que la pérdida, Él sabía claramente quién era, qué sentía, por qué estaba así, pero Él quería que yo lo abrazara y que ya no me alejara de Él. Como mujeres tenemos muchos roles en la vida. Somos mamás, hijas, esposas, como les decía. Y a veces empezamos a dejar de vernos y de cuidarnos y de amarnos. Y nos descuidamos y nos vamos lastimando hasta dejarnos en un estado que a Dios no le gusta porque somos su creación. Él nos creó, Él nos dio lo que somos. Y ahora entiendo por qué tengo ese color de piel, por qué tengo mi tamaño, por qué tengo mi complexión, por qué soy como soy, por qué el Señor me dio esos dones, esos talentos, esas habilidades, esas cualidades, mis rasgos, mi personalidad. Él me planeó minuciosamente. Y ya cuando yo empiezo, cuando Él me dice, Marisol, eres amada, querida, eres una preciosa mujer para mí y yo te quiero usar y yo quiero hacer algo precioso contigo. Es cuando yo veo a ese Salvador, a ese Dios que murió por mí, que resucitó y que me está dando un plan y un propósito a mi vida, que quiere algo conmigo, que no importa todo lo que yo he pasado, que no importa todas las pérdidas que yo he tenido, que no importa, no es que no importe, es que tienen un porqué y un para qué. Y cuando a veces me dicen, tienes que validar tus emociones, yo a veces digo, ¿por qué yo solo las tengo que aceptar? Porque validar es cuál vale más o cuál vale menos. Cuando yo me doy cuenta que todas las emociones son válidas, todas son válidas, pero ni una vale más que ni una vale menos. Es como si el enojo nos han dicho que es una emoción mala, pero ¿qué tal si yo me enojo porque veo que uno o alguien está maltratando a un niño y me enojo? Entonces no es una emoción mala, es un enojo, pero no es malo. Entonces, ¿es buena o es mala? Cuando yo entiendo que las emociones las debo de sentir y las debo de aceptar, pero las debo de canalizar a donde van, todo cambia. A Jesús no se enoja si yo me enojo, no se enoja si yo siento coraje, Él no se enoja por eso. Lo que no quiere es que yo me quede con ese coraje, lo que Él no quiere es que yo me quede con ese enojo. Él quiere que yo se lo dé, Él quiere que yo se lo entregue, Él quiere que deje que Él obre en mí. Yo debo, yo debo de amar a todos, aunque no esté de acuerdo con todos, pero yo debo de amar a todos.
Algo que yo siempre le preguntaba al Señor es, yo oía la historia de Juan cuando le decía, váyanle a preguntar a Jesús si es él el Cristo o esperamos a otro. Y yo le decía, Señor, ¿por qué no le respondiste como él quería? Porque murió Juan. Y no sé si alguna vez les han preguntado, si ustedes vivieran en otra época, ¿en qué época vivirían? Y muchos dicen, pues en la de Cristo, yo lo hubiera hecho, yo hubiera andado con él, yo hubiera hecho muchas cosas. Pero yo le decía una pregunta, ¿por qué, Señor, no le respondiste a Juan como él esperaba? Y hace poquito tiempo, el Señor me respondió a través de un pastor y decía que Juan a lo mejor no hubiera dejado que hubieran agarrado a Jesús y que Jesús hubiera ido a la cruz. Y entonces Juan iba a ser un impedimento para que cumpliera el plan y el propósito de Dios. Y a veces cuando vemos nuestras pérdidas como un proceso para que se cumpla cada una de las promesas de Dios en nuestras vidas, todo cambia, porque el saber que ese Dios resucitado no solo me está viendo a mí, sino está viendo todo lo que va a hacer a través de mí para los demás cuando yo atraviese por diversas pruebas, por diversas situaciones para que me capacite para poder ayudar, para poder dar una palabra de aliento. Es muy fuerte, pero a veces eso pasa. Y es bonito decir, él resucitó porque me ama, me quiere, me todo, pero cuando le decimos, Señor, úsame, Señor, estoy aquí, yo también tengo que pasar por cosas para que Él. Y saben, desde que nacemos, estamos muriendo, pero nadie nos enseña que la muerte es parte de la vida y que la tenemos que aceptar, porque si desde que empezamos en la escuela hubiera una clase de muerte, todos nos comportaríamos diferente, porque nosotros creemos que nunca vamos a trascender de aquí, y si viéramos que aquí solo estamos de paso, y que Dios quiere que aquí hagamos tantas cosas para Él, y pensar que yo un día me voy a ir, pero quisiera dejar algo, quisiera dejar huella, quisiera dejar un, un legado, todo cambiaría, mi vida cambiaría y los procesos y las pérdidas y mis situaciones cambiarían porque todo tendría un propósito. Pero a veces no queremos pasar esas cosas. Cuando leí lo que quería decir resurrección, dice volver a la vida derrotando a la muerte. Y yo digo, wow, Jesús derrotó a la muerte. O sea, derrotar es que ya no tiene ninguna posibilidad. O sea, derrotar es que aunque él se medio reponga, no puede ya hacer nada. Y hay algo que me gustó mucho cuando a otra versión de resurrección es reunión del espíritu con el cuerpo en un estado inmortal, no estando ya sujeto a la enfermedad ni a la muerte. Y pensar que en algún momento mi mamá, Jesús, dio esa promesa y mi mamá está ahí. Wow. Aquí dice las preguntas de reflexión. La resurrección y ascensión de Cristo no son simples doctrinas teológicas, son verdades vivas que han de ser aplicadas a nuestra historia de vida.
¿Qué significado tiene para ti hacer personales estas doctrinas? Escuchar al Salvador que resucitó y ascendió, llamarte por tu nombre y recordarte personalmente de tu vida en Jesús. Yo me acuerdo que mi mamá llegó un momento cuando estaba enferma que eh, ya había sido tan fuerte su enfermedad que pues ya pensaba que le habían hecho cosas, que se sentía muy mal y venían a visitarla y a veces venían y le traían que, pues los vecinos, ¿verdad? Venían y que le traían una imagen, que le traían esto, que agua bendita, yo me acuerdo muchas cosas así. Y yo tiraba esa agua y rompía las imágenes que le dejaban y aunque yo no estaba tan firme en el Señor, me acuerdo que había algo que no me gustaba, que yo sabía que no era correcto eso. Y a veces, yo le pregunté a una de mis hermanas, que fue la que se convirtió primero, que antes de que yo naciera ya se había convertido a Cristo, oye, ¿cómo puedo ungir a una persona? Y ella me dijo. Y entonces cuando venían esas personas y se iban, yo oraba por mi mamá y la ungía. En mi ignorancia, el Señor me usó de una manera que yo no sabía. Y yo la ungía y tiraba esas imágenes y hacía todo eso. Y me acuerdo que yo lloraba mucho porque yo no sabía si el Señor la había llevado a su presencia, estaba con él. Y un día, cuando vino una profeta y estaba en una prédica en la iglesia, y de repente para y dice, yo no sé a quién le tengo que decir esto, pero eh, ya no llores, tu mamá está conmigo, lo que hiciste estuvo bien. Y yo lloré y lloré y le dije, gracias, Señor, porque no sabía, yo tenía esa carga y eso es realmente hacer viva en mi historia de vida, realmente vivir esa resurrección, porque ahora entiendo la promesa que dice que Él va a ir y iba a hacer lugar junto al Padre. Y el saber que mi mamá estaba con Él me dio una paz y una tranquilidad que yo no sabía, yo no entendía, que yo supe que de verdad de Él, su palabra es verdadera, que Él nos ama, que Él nos cuida, que Él quiere lo mejor para nosotros y que siempre, en cualquier circunstancia, Él siempre va a usar a las personas. Y yo no supe, pero Él me usó para pelear por la vida de por su alma, porque yo la ungía y oraba por ella sin saberlo, sin saber yo estaba guerreando y Él solo me ayudaba. Y ahora cuando me tocó esta lección yo no sabía qué hacer, no sabía cómo, pero cuando me di cuenta que el Señor me ama y me habla personal, y ahora que estoy haciendo tantas cosas para Él, que ahora me acerco tanto a Él, que ahora sé que Él es el que está y que me habla por mi nombre, que me dice Marisol, eres mi hija, eres mi amada, eres una piedra preciosa en mis manos y te quiero usar. Ha sido para mí algo hermoso. Se ha hecho viva esa promesa de que Él resucitó y ascendió al Padre para hacernos un lugar y que Él me conoce muy bien. Y encontré una definición de ascensión y dice, cuando Jesús asciende al cielo y se sienta a la derecha del Padre. Y ahora sé que todo lo que Él dijo un día de mí es verdad. Y que todo lo que yo he pasado
ha sido porque Él tiene un propósito para mí más grande de lo que yo creo y de lo que yo pienso. Y que si yo me pongo en sus manos, Él lo va a seguir haciendo. Y no quiere decir que no sienta feo, y no quiere decir que no sufra, y no quiere decir que cuando he pasado por procesos me he sentido muy triste y muy mal. Pero Él quiere que todas esas emociones se las entregue, aún las buenas o las malas, porque Él las puso en mí por algo. Eso es lo que ese ha sido mi tema. Concluyo. Muchas gracias, Reina Preciosa, por compartirnos cómo ha sido tu proceso de duelo. Muchísimas gracias. Qué bendición poderte escuchar. Muchísimas gracias. Y ahora mismo quería preguntarte algo, hermosa. A ver, ¿dónde estás? Ah, allí estás. Ahora mismo quería preguntarte algo. Eh, ¿qué, Sí. qué significado tiene para ti en tus emociones, en tu corazón, que Jesús te llame por nombre, que te diga directamente, Reina? Digo, perdón, Marisola, leí Reina y se me quedó. Marisol. Sí, ha sido hermosísimo. Me, me di cuenta de cómo Él me ve, Él no me ve, este, como, a lo mejor hasta como yo me veo. Él me ve hermosa, Él me ve valiosa, Él sabe todo lo que tengo por dentro y todo lo que puedo dar. Y apenas estoy en ese descubrimiento porque la Marisol de 25 años que se casó y que empezó una vida, una etapa de su vida, se está reencontrando con esta Marisol de 52 años, llena de cosas maravillosas, de experiencias y de ganas de que el Señor use todo lo que yo soy para su servicio. A ver, déjame ver si entiendo. O sea que cuando tú entiendes que Él te llama por tu nombre, es cuando empiezas a mirarte de la manera que Él te ve. Sí, sí, porque mucho tiempo yo iba a la iglesia pero no me sentía tan cerca del Señor. Siempre había como una barrera que no podía este, pasar. Pero cuando el Señor me empieza a llevar a decirme ¿qué, quién era yo para Él, Marisol, cuando me dice, tú eres perdonada, eres amada, yo pagué por ti, yo te di, yo hice por ti todo. Eh, yo no me sentía, este, yo no sabía que Él lo había hecho por mí, porque a veces decimos Jesús murió por todos, pero cuando dices por mí, porque no le importó si estoy gordita, si estoy flaquita, si estoy eh, fea, si estoy morena, Él murió por mí, porque Él me ama a Marisol, así como soy, así como estoy, aún a pesar de que quizás yo pudiera decir, pues hubiera querido estar, cuidarme más, estar de una complexión más delgada, quisiera estar más alta, pero no, o sea, Él me ama a mí, así como soy, así. Y entonces cuando yo me empiezo a amar así, porque Él me ama así, y Él me usa así, y Él quiere hacer cosas conmigo así, digo, wow, wow. Entonces me empieza a decir, sí, Marisol, yo te amo a ti. Sí, Marisol, yo te voy a usar a ti. Sí, Marisol, todo lo que has pasado me importa, pero quiero hacer cosas contigo. Wow, eso es genial, Marisol. Gracias a Dios, ¿verdad? Porque Él nos conoce por nombre y
Él escucha la oración de nosotros. Hay, Así, hay cosas que las vamos a entender en la eternidad cuando Él nos las explique. sí, Nuestra confianza está puesta en Él y asimismo vamos a continuar con nuestra confianza puesta en Él. Muchísimas gracias, preciosa Marisol.